Saltillo, 1955. Amaneció con una luz tenue que siempre parecía dudar antes de tocar los tejados de arcilla, como si supiera que ese año, en esa ciudad, ciertas historias preferían permanecer en la sombra. La región vivía una tensión silenciosa entre tradiciones rígidas y un país que intentaba modernizarse lentamente. Pero en Saltillo, el tiempo fluía de otra manera, atado por las convenciones familiares, por apellidos que pesaban más que la tierra misma y por expectativas que forjaban el destino de cada niño, incluso antes de que aprendieran a hablar. Fue en este escenario que emergió la historia de un niño que nunca tuvo la oportunidad de ser comprendido. Solo decían que no era como los demás, que sus silencios eran obstinados, que sus ojos vagaban como si vieran algo que nadie más percibía, y que sus manos se movían en pequeños gestos repetidos, demasiado discretos para ser interpretados, pero lo suficientemente inquietantes como para despertar murmullos entre los familiares. La familia, conocida por preservar un linaje impecable, reaccionó ante el niño como si reaccionara ante una grieta en un muro centenario. Primero en susurros, luego en conversaciones ahogadas en los pasillos, y finalmente en tensas reuniones donde su nombre se mencionaba como un error que no podía exhibirse. Lo llamaban mancha en la sangre, incluso antes de saber qué significaba su forma de ser. El pequeño y observador pueblo transformó rápidamente las diferencias del niño en rumores de tragedias hereditarias, alimentando un temor que crecía en los ojos orgullosos de una familia que no admitía ninguna ruptura con la imagen construida durante décadas. El niño pasaba sus días entre la gran casa y los jardines donde siempre buscaba refugio, caminando en suaves círculos, tocando las hojas como si albergaran alguna respuesta que el mundo no le ofrecía. Pero dentro de la casa, los adultos susurraban sobre el futuro, sobre herencias, sobre el orden de sucesión que sostenía el prestigio familiar. Y cuanto más crecía el niño, más temía la familia que su mera existencia se hiciera pública, que su comportamiento se interpretara como una señal de que algo andaba mal con la sangre que tanto se enorgullecían de llevar. Durante ese periodo, los diagnósticos eran prácticamente inexistentes. Los niños diferentes eran vistos como malformaciones espirituales, castigos divinos o aberraciones que debían ocultarse. La ciencia avanzaba, pero no había llegado a los hogares que permanecían anclados en el pasado. Por lo tanto, la narrativa que rodeaba al niño no era ni científica ni humana. Era simplemente cruel. El padre, rígido y conocido por su impenetrable porte, evitaba mirar a su hijo a los ojos. La madre, tras vestidos almidonados y sonrisas forzadas, albergaba un profundo temor a ser considerada responsable, como si la maternidad pudiera ser juzgada por un tribunal invisible que medía perfecciones y defectos. Los tíos hablaban discretamente de instituciones lejanas donde niños como él eran enviados a tratamiento. Y los sirvientes, que veían al niño de cerca, percibían que nada en él era peligroso ni vergonzoso. Simplemente necesitaba ser comprendido. Pero en aquellos tiempos, comprender era un lujo. Y el silencio, una condena. La ciudad continuaba su lenta rutina, pero el drama dentro de la casa crecía. Un día, al anochecer, cuando el cielo parecía teñido de un rojo triste, la familia tomó una decisión definitiva. Se llevarían al niño antes de cualquier disputa sucesoria, antes de que su nombre apareciera en los documentos, antes de que nadie se atreviera a cuestionar el valor de ese linaje del que estaban tan orgullosos. Un corte limpio, frío, necesario, como decían con voz temblorosa, intentando justificar la injustificable separación de un niño de su propio hogar. Es en este punto que la historia empieza a exigir ser contada, porque historias como esta, enterradas durante décadas, cargan con el peso de voces que nunca pudieron ser escuchadas.
Y si historias como esta no pueden borrarse, suscríbase a Voces Autistas y ayude a preservar esta memoria. Poco a poco, el pasado comienza a revelarse como una herida aún abierta, una cicatriz que insiste en latir, implorando no ser olvidada. Y a medida que la narración se desarrolla ante nosotros, Saltillo, con sus calles estrechas y tradiciones inflexibles, se convierte en algo más que una ciudad. Se convierte en el escenario de una verdad incómoda que finalmente necesita ser iluminada. Dentro de la casona, donde los largos pasillos amplificaban hasta el más leve susurro, los personajes de esta historia comenzaron a revelar sus propias sombras. El padre, don Ramiro, era un hombre de voz baja y postura rígida, siempre con las manos cruzadas a la espalda, como si vigilara un campo de batalla invisible. Había crecido creyendo que los hijos eran extensiones directas de su honor, y cualquier imperfección era considerada una amenaza a la estructura que sustentaba su autoridad. Su presencia llenaba la casa de una tensión casi física. Cuando el niño pasaba cerca de él, los pasos se ralentizaban, el aire parecía encogerse y el silencio se convertía en una barrera. La madre, doña Estela, era la figura más ambigua. Por las mañanas, observaba al niño desde la puerta trasera, viéndolo caminar por el jardín, tocando los pétalos como si descifrara un código secreto. A veces, su rostro parecía suavizarse, como si la maternidad finalmente rompiera la rigidez que se le había impuesto. Pero a la menor señal de que alguien la observaba, se recomponía, ocultando su afecto tras un arreglo floral o una bufanda que se ajustaba repetidamente alrededor del cuello. Sus ojos reflejaban la culpa de quien ama, pero teme las consecuencias de ese amor. También estaba la abuela, una matriarca envejecida, aferrada a creencias inmutables. Decía que el niño no había llegado completo, y sus palabras resonaban por la casa como una antigua maldición. Para ella, cualquier desviación de lo esperado era resultado de un desequilibrio espiritual, una desviación que la familia debía corregir antes de ser juzgada por los vecinos. La abuela hablaba con la cruel convicción de quien cree que castigar es proteger, y su influencia pesaba sobre todos. Pero eran los sirvientes quienes realmente conocían al niño. Rosa, la cocinera, era quizás la única persona capaz de arrancarle una expresión que se asemejara a la paz. Le ofrecía fruta cortada en formas curiosas y a veces el niño sonreía levemente, una sonrisa tan fugaz que parecía un destello. El jardinero, Mateo, observaba sus repetidos movimientos con respeto, sin interferir, dejándolo tocar las plantas a su antojo. Decía que algunos niños simplemente se adentraban más en su propio mundo y que eso no era un defecto, pero en esa casa, palabras como las de Mateo no tenían poder. Con el tiempo, comenzaron a surgir los primeros indicios de maltrato emocional. Frases duras lanzadas al aire, portazos cuando el niño insistía en seguir a alguien, manos demasiado firmes al apartarlo de las visitas. Un día, durante la cena, el padre le pidió al niño que se quedara en su habitación, alegando que su presencia confundía a los invitados. La madre dudó, pero obedeció, llevándolo de la mano al oscuro pasillo. No lloró. Solo apoyó la frente contra la puerta cerrada al oír los sonidos apagados de las conversaciones provenientes del comedor. A partir de ese episodio, la distancia entre él y el resto de la familia comenzó a solidificarse como un muro invisible. Pronto sus tíos empezaron a evitar verlo. Algunos decían que los miraba de forma inquietante. Otros afirmaban que sus gestos repetitivos eran indicios de un trastorno que, según ellos, podía empañar la imagen de la familia. La ignorancia transformaba cualquier característica natural en superstición. Un día, doña Estela contrató a una tutora particular que, al verlo alinear cuidadosamente piedritas en el suelo, decretó que se trataba de un comportamiento desviado.
Sugirió métodos rígidos de corrección, y la familia los aceptó sin rechistar. El niño comenzó a estar aislado durante largos periodos. En sus momentos de inquietud, golpeaba suavemente las paredes, como si intentara respirar. Pero esto solo reforzó el estigma. Los castigos se volvieron rutinarios. No la agresión física explícita, sino la violencia silenciosa del descuido, de las miradas penetrantes, de las reprimendas por un comportamiento inofensivo, de la retirada de objetos que lo reconfortaban. Estuvo confinado en su habitación durante las visitas, durante semanas, meses, como si su existencia fuera una tormenta que necesitara ocultarse de miradas indiscretas. Las discusiones familiares aumentaron a medida que se acercaba la sucesión. El padre temía que el niño, aún sin comprender el peso del papeleo, fuera incluido en los registros oficiales. La abuela insistía en que un niño como él lo arruinaría todo. Y así empezó a gestarse la idea de expulsarlo definitivamente. El ambiente impregnaba un olor constante a flores marchitas mezcladas con polvo, como si la casa se deteriorara lentamente junto con la humanidad de quienes deberían haberlo protegido. Mientras tanto, el niño se volvía cada vez más silencioso, cada vez más distante, pero aún encontraba breves refugios en los pequeños detalles. El roce de las hojas, el olor a madera húmeda, la luz que se filtraba por la ventana dibujando patrones geométricos en el suelo. Se aferraba a lo que podía, como quien intentaba existir en medio del olvido. Fue en ese momento que una frase atravesó el peso de la historia. Una frase que debe resonar aún hoy. Ningún niño debería enfrentarse al mundo solo de esta manera. Y si alguien siente el impacto, que también cargue con la responsabilidad de recordar. Fue una sensibilidad que surgió de forma natural, casi como una súplica susurrada en la cálida brisa de la tarde. Porque en aquella casa de Saltillo la historia apenas comenzaba, y el niño, silencioso como siempre, caminaba hacia un destino que nunca debió estar escrito para él. La rutina de violencia y abandono comenzó silenciosamente, como todo lo que nace del silencio prolongado y la indiferencia reiterada, y poco a poco se transformó en la atmósfera permanente de la casa. Un peso que se filtraba en las paredes, los pasillos e incluso en los gestos más simples. El niño siempre se despertaba antes que los demás, no porque alguien lo obligara, sino porque su cuerpo parecía percibir que, en la madrugada, había un breve intervalo en el que el mundo aún no le hacía daño. Caminaba hacia la ventana, observando la luz que se filtraba a través del viejo cristal, siempre en busca de pequeños patrones que le infundieran cierta sensación de orden. Seguía las líneas de luz con el dedo, como dibujando caminos que nadie más podía ver. Pero pronto llegaron los sonidos de la casa despertando, pasos apresurados, voces endurecidas, órdenes pronunciadas con irritación, y con ellas también la mirada incómoda de los adultos que intentaban ignorarlo. Fue en ese momento que la violencia comenzó a desplegarse. No una violencia escandalosa, de esas que dejan marcas visibles, sino una violencia hecha de interrupciones, gestos bruscos, retiradas repentinas, portazos en las narices, órdenes que no consideraban sus sentimientos. La tutora privada, contratada meses antes, había adoptado métodos severos que ella consideraba correctivos. Cuando el niño se alteraba, lo agarraba con fuerza por los hombros y lo obligaba a mirarla directamente, exigiéndole respuestas que no podía dar. Cuando apartaba la mirada, ella lo interpretaba como desafío. Cuando se quedaba quieto, decía que era terquedad. En sus cuadernos, escribió que él estaba probando límites, sin comprender que lo que ella veía como resistencia era, de hecho, la forma más profunda de fragilidad. La familia lo aceptaba todo como una verdad absoluta. El padre, que rara vez asistía a las sesiones, repetía que la disciplina resolvería el problema. La madre,
cada vez más distante emocionalmente, evitaba cualquier confrontación. Así, el niño se vio sometido a horarios rígidos, obligado a sentarse durante largos periodos y sin poder tocar los objetos que organizaban su mundo interior. Cuando intentaba expresar su incomodidad, recibía la frialdad de la indiferencia o la agresividad de una reprimenda. Con el paso de los meses, la situación empeoró. El personal tenía prohibido interactuar con él más allá de lo esencial. Rosa, quien antes le cortaba la fruta en delicadas formas, ahora solo la dejaba sobre la mesa, sin ningún contacto. Mateo ya no podía permitirle acercarse al huerto por orden directa de su padre, quien le dijo que el niño necesitaba aprender a comportarse como una persona normal. La prohibición del huerto fue quizás la primera pérdida verdaderamente devastadora. El niño reaccionaba paseándose de un lado a otro por la habitación, repitiendo el movimiento hasta cansarse, como si intentara recrear en el estrecho suelo el espacio que una vez encontró entre los árboles. Por la noche, el rítmico sonido de sus pasos resonaba por el pasillo, perturbando el sueño de algunos e irritando profundamente a otros. Naturalmente usaron esto como pretexto para aumentar el confinamiento. La habitación se convirtió no solo en su refugio forzoso, sino también en su prisión. Dentro, el niño contaba las pequeñas grietas de la pared, recorría las irregularidades del suelo con el dedo y creaba sus propias rutinas para mantener la calma. Pero cada nueva regla impuesta por la maestra, cada nuevo comentario de sus familiares, cada gesto de impaciencia, lo encerraba aún más en sí mismo. A veces, al final de la tarde, se sentaba en un rincón de la habitación y movía las manos en el aire, creando pequeñas coreografías invisibles, intentando capturar fragmentos de lo que una vez significó libertad. La violencia también se manifestaba en la ausencia de contacto, ausencia de palabras amables, ausencia de cualquier esfuerzo por comprenderlo. Una vez, durante una visita importante, emitió un sonido agudo, fruto de la ansiedad, e inmediatamente su padre lo arrastró tras una puerta, sujetándolo de los brazos con más fuerza de la que jamás admitiría. No hubo gritos, pero sí una brutal dureza en la mirada del niño, como si una parte de él se hubiera extinguido en ese instante. A partir de ese episodio, la familia decidió que lo aislarían siempre que hubiera visitas, incluso breves. Empezó a vivir como un fantasma en su propia casa, existiendo en los intervalos, en las grietas, en los espacios donde nadie miraba. La maestra, al ver que los métodos rígidos no producían el resultado deseado, recomendó que buscaran instituciones especializadas, lugares donde niños como él fueran enviados a rehabilitación. La palabra resonó en la casa como una promesa para algunos y una sentencia para otros. La abuela, satisfecha, dijo que sería lo mejor. La madre, en silencio, intentó ocultar su mano temblorosa al oír eso. El padre ya lo planeaba todo como si fuera una simple decisión administrativa. En medio de este torbellino, el niño seguía viviendo sus rutinas secretas, aferrado a los sonidos de su entorno, a los patrones de luz, a los recuerdos sensoriales del jardín que le habían arrebatado, adentrándose cada vez más en sí mismo, mientras el mundo a su alrededor decidía su destino sin concederle una sola palabra. Y es precisamente en este punto de la historia que surge una llamada inevitable, simple y urgente, como un susurro que intenta atravesar décadas. Que nadie olvide lo que le fue arrebatado. Es solo un gesto breve, pero necesario, casi como una mano extendida en la oscuridad, diciendo en silencio que recordar también es una forma de protección, porque el abandono continuaba, y las puertas que se cerraban ante él eran solo el presagio de lo que estaba por venir. Las consecuencias comenzaron a insinuarse mucho antes de cualquier investigación oficial. Primero como ruidos apagados entre los vecinos, luego como comentarios que perforaban las paredes de la casona.
hasta que finalmente se transformaron en murmullos que llegaban a personas capaces de percibir que algo andaba profundamente mal en ese hogar aparentemente impecable. Saltillo, a pesar de ser viejo y rígido, nunca había estado completamente ciego, y ciertas ausencias prolongadas llamaban más la atención que cualquier presencia. El niño, que al menos había sido visto previamente paseando por los jardines, había desaparecido de la vista del vecindario. Las ventanas donde a veces aparecía su pequeña silueta, recortada por la luz, permanecieron vacías durante semanas, y el silencio en torno a la casa parecía más denso, más inquietante, como si ocultara algo que la ciudad no estaba preparada para afrontar. Fue una enfermera del distrito, encargada de registrar el estado de las familias más tradicionales para las campañas de salud, quien primero notó la extraña situación. Conocía historias similares, conocía la práctica común de ocultar a niños considerados problemáticos. Conocía los abusos que a menudo permanecían invisibles durante décadas. Cuando intentó registrar al niño en su lista, solo encontró respuestas evasivas. Su madre dijo que estaba en tratamiento temporal en Monterrey. Su padre alegó que era un asunto privado. La abuela ni siquiera mencionó su existencia. La enfermera, sin embargo, notó las contradicciones e informó informalmente de la situación a un médico local que llevaba registros no oficiales de casos de abandono infantil. Este médico, a su vez, recordó una institución lejana que había recibido una solicitud de ingreso incompleta meses antes, describiendo a un niño incapaz de adaptarse a entornos sociales. La falta de nombres en el documento le pareció sospechosa. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. La casa grande respiraba miedo, aunque yo intentaba disimularlo con cenas formales y cuidando las apariencias. Mi madre caminaba por los pasillos con pasos casi inaudibles, como si intentara escapar de su propia sombra. Mi padre se encerraba en su oficina, escribiendo cartas que nunca enviaba, y mi abuela insistía en que todo era por el bien de la familia, como si repitiera un mantra necesario para evitar que la culpa la alcanzara. Lo cierto es que las consecuencias no solo recayeron sobre el niño aislado, sino también sobre cada adulto que, aun creyendo actuar correctamente, se hundió en una carga moral que comenzó a corroer la estructura de sus vidas. Y mientras este colapso silencioso ocurría dentro de la casa, el niño vivía en un limbo aún más cruel. Permaneció confinado durante semanas en un espacio cuya ubicación solo se reveló años después, a través del testimonio de uno de los empleados que renunció a su trabajo porque ya no soportaba el entorno. Según él, el niño estaba recluido en un anexo alejado del área principal, un pequeño edificio que había servido, décadas antes, como cobertizo de herramientas y que había sido improvisado como dormitorio. Dentro, sin estímulos, sin compañía, sin comprensión, pasaba los días mirando fijamente la puerta cerrada, escuchando el viento pasar por las rendijas como si fuera la única voz que le quedaba. Fue esta revelación, hecha mucho después, la que inició las investigaciones oficiales. El médico, que lo sospechaba todo, revisó registros antiguos y encontró pruebas de que la familia había intentado sacar al niño de la ciudad, posiblemente a una institución que ni siquiera estaba autorizada para operar. Este tipo de reubicación era relativamente común en la década de 1950, cuando los niños autistas eran tratados como cargas incómodas. Desaparecían documentos, se cambiaban nombres, se borraban vidas como si fueran fallos administrativos. Cuando finalmente se contactó con las autoridades locales, encontraron una familia fragmentada y una narrativa llena de lagunas. El padre afirmó que quería proteger al niño. La madre dijo que temía el juicio externo. La abuela guardó silencio, como si su propia versión de la historia estuviera sepultada bajo capas de vergüenza y terquedad.
La búsqueda del niño se prolongó durante semanas, encontrando puertas cerradas y registros incompletos. El pasado parecía resistirse, como si hubiera sido cuidadosamente moldeado para evitar que la verdad emergiera. Pero la verdad siempre encuentra la manera de filtrarse por las grietas. En un momento dado, durante una tarde calurosa que hacía que el aire se sintiera pesado, Mateo, el exjardinero, contactó a las autoridades e informó a dónde creía que habían llevado al niño. Sus palabras, cargadas de tristeza, iniciaron una nueva línea de investigación. Fue entonces cuando el registro histórico comenzó a recomponerse. La práctica de separar a niños autistas de hogares adinerados era más común de lo imaginado, sobre todo en familias que temían que cualquier desviación amenazara su posición social. Había registros de casos similares en varios estados, todos marcados por el mismo patrón: silencio, aislamiento, justificaciones disfrazadas de cuidados y, al final, desapariciones rara vez cuestionadas. La historia del niño de Saltillo se convirtió en parte de un archivo mayor, un dossier oscuro que reunía voces que nunca fueron escuchadas. Y en este preciso punto de la narrativa, donde pasado y presente se entrelazan, surge la necesidad de una súplica emotiva, una que se impone casi naturalmente entre las ruinas de la memoria. Que nadie más permita que historias como esta pasen desapercibidas. Una súplica sencilla, casi invisible, pero cargada de urgencia, como una brasa que sigue ardiendo incluso entre las cenizas del tiempo. Porque las consecuencias aún resonaban, tanto dentro como fuera de la casa, y el peso de lo ocurrido al niño exigía, por fin, ser reconocido. La conclusión de esta historia no solo se debe a la cronología de los acontecimientos, sino a la persistente textura que dejaron en las vidas de quienes, por acción o inacción, participaron en este silencio devastador. Con el tiempo, la casona de Saltillo se convirtió en una especie de mausoleo emocional, un espacio donde cada pared parecía llevar el eco del niño que la había habitado antes de ser lentamente borrado. Los años pasaron como un viento seco, levantando polvo, pero incapaces de dispersar las preguntas que insistían en permanecer suspendidas en el aire. ¿Dónde estaba? ¿Qué le sucedió realmente después de su aislamiento? ¿Por qué nadie en ese hogar tuvo el valor de hacerlo existir de verdad mientras aún había tiempo? El pueblo, con sus calles estrechas y recuerdos intermitentes, comenzó a revisitar el caso esporádicamente, cada vez que algún vecino, envejecido y cansado de guardar secretos, dejaba escapar un fragmento de verdad en una conversación casual. Fue con estos pequeños fragmentos dispersos que comenzó a formarse un retrato tardío, no de plena justicia, sino de amarga comprensión. Basándose en historiales médicos informales, relatos vagos de exempleados y lagunas que sus familiares nunca subsanaron, se hizo evidente que el niño fue sacado discretamente de su hogar, en la quietud de la madrugada, para evitar que la vigilancia del vecindario lo notara. La carreta que lo transportaba seguía un camino poco transitado hacia una institución improvisada, una de esas que se presentaban como una solución, pero funcionaban más como un depósito de todo lo que la sociedad de la época prefería ocultar. Estas instituciones rara vez contaban con profesionales capacitados y muchas operaban en condiciones inhumanas, manteniendo a los niños aislados, medicados o simplemente olvidados. A partir de ese momento, la historia del niño se disuelve como una mancha en el agua, convirtiéndose en un conjunto de suposiciones dolorosas. Algunos relatos sugieren que permaneció allí solo unos años. Otros dicen que pudo haber sido trasladado, sin constancia, a otro centro aún más lejano. No existen documentos formales, ni fecha oficial, ni siquiera confirmación de que algún miembro de la familia intentara visitarlo. Desapareció del mundo de la misma manera que fue tratado en su propia casa, en silencio, sin explicación, sin nombre.
Y es esta absoluta falta de respuestas la que transforma la narrativa en algo más que un caso aislado. El niño de Saltillo se convierte en un símbolo de todos aquellos que vivieron destinos similares en las décadas en que los niños autistas eran tratados como imperfecciones que debían ocultarse. Su historia, reconstruida desde la sombra, revela la brutalidad de una época en la que el miedo social prevalecía sobre el deber de protección y en la que las familias que valoraban su imagen consideraban la exclusión un acto racional. Con el paso de las décadas, los investigadores comenzaron a reexaminar episodios como este para comprender cómo las prácticas de aislamiento y abandono se volvieron tan comunes. Se abrieron archivos, reaparecieron viejos documentos, los testimonios fragmentados cobraron nueva relevancia. Y en medio de este movimiento histórico, la memoria del niño resurgió como una herida mal cicatrizada, exigiendo atención. Hoy, al mirar atrás, es imposible no sentir el peso de la injusticia cometida. Es imposible no imaginar a ese niño sentado en la esquina de una habitación improvisada, creando movimientos con las manos en un intento de dar forma al caos que crecía a su alrededor. Imposible no pensar en el jardín que perdió, en la luz matutina que tan a menudo observaba, en los dibujos que sus dedos seguían en la ventana, intentando aferrarse a cualquier rastro de belleza que quedara. La reflexión final no necesita adornos, porque lo que está en juego es simple y devastador. Ningún niño debería ser privado del derecho a existir plenamente, a ser protegido, a ser comprendido, y sin embargo, muchos lo fueron. El niño de Saltillo se convierte en lo que queda cuando el abandono se extiende por décadas, un recuerdo que insiste en sobrevivir incluso cuando intentaron borrarlo. Por lo tanto, al concluir esta narración, surge inevitablemente la necesidad de dejar constancia de una petición, no como una formalidad, sino como un gesto humano, casi un susurro dirigido a quienes leen y sienten. Si crees que ningún niño debería haber pasado por esto, apoya a Voces Autistas. Tu suscripción evita que estas historias desaparezcan, porque recordar es el primer paso para evitar que el pasado se repita, y cada nombre recuperado, incluso cuando ya no se puede encontrar, es una victoria contra el olvido.